Noticias de aviación en español. Con Mikel Alcázar. Reducción de plantilla, despidos, ajustes. El mundo sigue conteniendo el aliento con una crisis, la de la COVID-19, que parece insaciable, y no solo por la tarifa brutal que se está cobrando en vidas, sino también por el impacto devastador que está teniendo en la economía. Muy pocos sectores esquivan el colmillo feroz de una crisis que, por ejemplo, solo en Estados Unidos ya ha llevado el desempleo a más de 40 millones de personas. Sin duda, uno de los mayores golpes se lo está llevando, por supuesto, el sector del transporte aéreo, y basta una simple lectura de prensa cada día para ir percibiendo la magnitud que va tomando este auténtico desastre. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Aerovía en un nuevo capítulo en clave de coronavirus, después de otra semana de turbulencias severas con ese aluvión interminable de noticias negativas en el sector y muy poquitas esperanzadoras. Entre las destacadas de estos últimos días está la de Boeing, que despedirá casi 7.000 trabajadores, o los ajustes de personal anunciados por aerolíneas como American Airlines o LATAM, que sigue los pasos de Avianca al acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Lo anunciaba en un vídeo el presidente ejecutivo de la compañía latinoamericana, Roberto Albo. El capítulo 11 no corresponde a una liquidación, ni quiebra, ni bancarrota. Al contrario, se trata de una oportunidad para reorganizar deuda y, en consecuencia, preservar al grupo LATAM, así como los trabajadores y colaboradores en la medida de lo posible. Esta reorganización nos preparará para ser un grupo de aerolíneas fortalecido y mejor posicionado para servir a nuestros clientes. Aunque la situación de cada una de nuestras filiales es diferente, el mensaje que quiero transmitir a todos es el mismo. Continuaremos volando. Hoy en Aerovía nos preguntamos si las aerolíneas de bajo coste pueden ser las más castigadas por esta crisis. Enseguida podrán escuchar a Javier Gándara, presidente de ALA, la patronal de líneas aéreas en España, y autor de un libro reciente sobre el modelo de negocio de las low cost, con quien tuvimos la oportunidad de dialogar justo en la víspera de que EasyJet, la aerolínea de la que es ejecutivo, comunicase a la Bolsa de Londres su intención de desprenderse de aproximadamente el 30% de sus empleados y de parte de su flota. Y para seguir tomándole el pulso al sector aéreo en esta situación sin precedentes, hoy también tocaremos la puerta de dos de las entidades de formación más importantes de España, a cuyos responsables preguntaremos acerca del futuro inmediato que le espera a quienes están preparándose ahora mismo para ser pilotos o controladores aéreos. Sobre todo esto y más, hablamos a continuación, estrenando ya el mes de junio de 2020 en el tercer capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Empezamos ya, que tenemos mucho de lo que hablar. Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales. Escuchas Aerovía. Es sin duda una de las voces autorizadas del sector del transporte aéreo en España. Preside ALA, la Asociación de Líneas Aéreas. Es director general de EasyJet para España, Portugal y Países Bajos. Y además, entre otras muchas cosas, es autor de un libro francamente interesante titulado Revolución en los cielos, claves del éxito de las aerolíneas de bajo coste. Hablamos, como no, de Javier Gándara. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo. Enseguida abordamos el contenido del libro, si te parece, Javier, pero obviamente la actualidad manda, y más en un momento como este. Y de hecho, estas semanas te hemos visto siendo en los medios de comunicación la voz de las aerolíneas, que a fin de cuentas son algunas de las empresas más castigadas por esta pandemia. Decías hace unas semanas que todas las compañías estaban en modo supervivencia. Ahora que lo peor de la crisis sanitaria parece que ha quedado atrás, ¿se veía la luz al final del túnel? Bueno, yo creo que todavía seguimos en modo supervivencia, porque no olvidemos, ¿no?, que llevamos ya unos cuantos meses sin volar apenas nada. Por ejemplo, en España, pues llevamos ya desde mediados de marzo sin volar, ha caído, ¿no?, pues el tráfico un 95%, ¿no? Pero es que todo apunta es que al menos hasta finales de junio, principios de julio, no volveremos a recuperar un poco una cierta actividad más allá de los pocos vuelos, ¿no?, esenciales que hay ahora mismo, ¿no? Con lo cual, hombre, seguimos en modo supervivencia porque es muy difícil el aguantar precisamente una situación con cero ingresos durante tanto tiempo, pero haciendo frente a unos gastos fijos que representan pues entre el 30 y el 50% dependiendo del modelo de negocio, ¿no? Con lo cual yo creo que se empezará a ver un poco la luz al final del túnel una vez que se recupere la actividad, pero sobre todo una vez que se empiece a ver cuál es el nivel de demanda
¿no?, que empieza a haber, porque una cosa es empezar a volar y por otra cosa es cuánta gente pues va a recuperar la confianza o va a tener el dinero disponible para poder volver a volar como antes, ¿no? Y distintas estimaciones hablan que al menos en 2 o 3 años no se va a recuperar los niveles de demanda de antes del COVID. Javier, de las noticias de las últimas semanas, una de las destacadas fue la publicación de este protocolo de la EASA, de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, en el que se habla del uso obligatorio de mascarillas, de dejar al menos un baño de los aviones para uso exclusivo de la tripulación, en el que se habla de restringir la entrada de personas a las terminales, excepto para pasajeros, trabajadores. De lo que no se habla es de, por ejemplo, dejar asientos vacíos, una medida que se había pedido desde distintos ámbitos y que, sin embargo, contaba con la oposición de las aerolíneas. No sé si esto es un pequeño triunfo para las compañías aéreas. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que aquí obviamente no, lo importante es asegurarse con los expertos, y en el caso de ese protocolo de seguridad es un protocolo conjunto de EASA, pero también del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, ¿no?, el ECDC por sus siglas en inglés, ¿no? Y ambos entonces han establecido que, obviamente, en los casos en que sea posible, ¿no?, pues que se deje la mayor distancia a bordo de las aeronaves, como ya se está haciendo, pero también dice, y eso es muy importante, que en los casos en que eso no sea posible, entonces recomienda otra serie de medidas de mitigación. Una de las más importantes es el que los pasajeros lleven mascarilla, ¿no? Pero luego también en el propio informe habla de más medidas adicionales, como las que has mencionado tú, también el cambio en los protocolos de servicio a bordo, la limpieza y desinfección regular de las aeronaves, habla también de otra serie de controles a hacer previamente en los aeropuertos, y luego yo creo que una cosa importante es que precisamente pues especifica el por qué, digamos, el transporte aéreo es tan distinto a otros modos de transporte, y aunque la gente pueda pensar que un avión es algo como una especie de vagón de metro con alas, en realidad es bastante más sofisticado, ¿no? Y ahí un poco pues explican todo el tema de los filtros EPA que van en las aeronaves, que son equivalentes a los que hay en los quirófanos, también de cada 2-3 minutos se recircula completamente el aire en los aviones, de cómo fluye el aire de arriba para abajo, en fin, una serie de cuestiones que son específicas del modo aéreo y que obviamente si la gente no las conoce pues puede dar lugar a pensar lo que pensaba, que por qué aquí no se deja el espacio. Y bueno, lo más importante en ese sentido de este informe es que dice que si se cumplen otras medidas mitigadoras no es necesario y sigue siendo plenamente seguro volar, incluso en la época en la que estamos con el COVID-19. Y por último también habla de que hasta la fecha no hay ni un solo caso confirmado de algún contagio de COVID-19 que se haya provocado a bordo de una aeronave, con lo cual yo creo que la gente puede estar tranquila que con todas esas medidas de mitigación se limita y se mitiga muchísimo pues las posibilidades de contagio a bordo de una aeronave, hasta el punto que probablemente es más probable el poder sufrir un contagio en muchas otras cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana que a bordo de un avión. Javier, sabemos que en algo como esto no existe el riesgo cero, pero no sé si idealmente se podría esperar que pasajeros y trabajadores, al llegar, por ejemplo, al aeropuerto o al pasar al lado aire, tuvieran que venir ya todos con una prueba con resultado negativo. ¿Es posible, es realizable pensar en algo así, por ejemplo, a medio plazo? Bueno, lo que tú dices en cuanto al riesgo cero, ¿no? Pues un poco parafraseando a Benjamin Franklin, que decía que lo único 100% seguro en la vida es la muerte y los impuestos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si algo tiene la aviación precisamente es la gran experiencia en la gestión de riesgos, ¿no? Y la mitigación de riesgos de todo tipo, operacionales, de seguridad y de todo tipo. Entonces yo creo que sí, por supuesto, todas las medidas, digamos, que se vayan poniendo ayuda, ¿no? Y cuanto más capas no haya, pues es, digamos, menor la probabilidad de que haya cualquier tipo de problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que sería deseable, yo creo, aunque tienen que ser las autoridades sanitarias que nos determinen, por ejemplo, hacer algún tipo de controles previos en los aeropuertos, ¿no? Sea controles de temperatura, lo que pasa que eso solo valdría para detectar a los casos sintomáticos, pero también test rápidos, ¿no? Para detectar a los asintomáticos, o incluso que se implementase, pues, un pasaporte inmunológico, ¿no? O sea, al final realmente todo empieza por la responsabilidad individual de los pasajeros, de los viajeros, ¿no? Sí. Pues eso, haciendo una declaración propia, asegurándose que pues llevan las mascarillas, que siguen todos los protocolos de seguridad, siguiendo por todo lo que pasa en el aeropuerto, luego lo que pasa a bordo de las aeronaves, también lo que pasa en el destino y luego en la vuelta, y al final, pues haciendo un poco cada uno, ¿no? Nuestros deberes y con mucha responsabilidad, pues aseguraremos precisamente que se mitiga pues mucho cualquier posible riesgo, tanto para los pasajeros como para nuestros propios empleados. Esta crisis, Javier, y lo enlazo ya con el contenido de tu libro, está poniendo de relieve la importancia
de que las aerolíneas tengan cierto músculo, como posiblemente ya ocurrió, aunque con mucha menos magnitud, con la crisis del volcán islandés de hace aproximadamente 10 años. De hecho, en tu libro traes al inicio esta frase que se atribuye a Richard Branson, que decía aquello de que si usted quiere ser millonario, hágase multimillonario y funde una aerolínea, que entiendo que de algún modo lo que viene a reflejar es lo difícil que es para las aerolíneas ser rentables y sobre todo resistir este tipo de circunstancias excepcionales, ¿no? No, por supuesto que sí, un poco eso pues va referido, ¿no? Pues al el primer capítulo del libro que habla de el negocio entre signos de interrogación de las aerolíneas, ¿no? Y ahí explico pues el por qué precisamente es tan complicado, ¿no? Que una compañía aérea pues gane una rentabilidad, digamos, razonable de forma sostenida. Y claro, esto es uno de los ejemplos, ¿no? El tema de una pandemia, algo completamente externo y ajeno, ¿no? Al control de los ejecutivos de cualquier compañía aérea, sin embargo, está teniendo un efecto devastador, ¿no? Como decías, habíamos tenido situaciones previas, pero claro, la magnitud no tiene nada que ver. El volcán de 2010, por ejemplo, primero fueron 2 semanas, pero sobre todo la principal diferencia es que allí se sabía que en cuanto desapareciesen las cenizas, ¿no? del cielo, la gente iba a volver a volar exactamente igual que antes. Ahora, como hemos dicho antes, pues está, digamos, más incierto, ¿no? Cuándo eso se va a producir. Claro. Pero en cuanto a lo que dices, ¿no? De la situación financiera saneada, claro, la magnitud de esta crisis, ¿no? Que incluso la compañía aérea con un balance más fuerte, ninguna de ellas tiene garantizada la supervivencia sin acceder, como ha sido el caso en la parte de los casos, a líneas de crédito, ¿no? A obtener liquidez, claro. ¿No? Porque por un lado, como decía antes, ¿no? En el caso de España ya llevamos desde mediados de marzo prácticamente sin volar nada, o sea, con ingresos cero, hasta julio probablemente no empecemos a tener una parte de los ingresos, sin embargo, seguimos haciendo frente a unos gastos que es una parte importante de nuestros gastos totales, que son los gastos fijos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, pues bueno, la liquidez, ¿no? Que también lo menciono en el libro, ¿no? Diciendo que la tesorería es fundamental, ¿no? Y entonces, ahora mismo la gestión de tesorería es una de las principales prioridades para sobrevivir y distintas compañías ya han ido consiguiendo, ¿no? Con avales garantizados por distintos estados, pues líneas de crédito, pero que también, no nos engañemos, eso es liquidez a corto plazo, pero la inmensa mayoría son créditos que se han dado con tipos de interés de mercado, con lo cual habrá dentro de no mucho que empezar a devolverlos con su principal y sus intereses. Entonces estará también un reto adicional de unos costes adicionales a futuro que vamos a tener las compañías aéreas, con lo cual, bueno, todo eso junto pues explica, ¿no? El por qué realmente pues es tan complicado conseguir una rentabilidad razonable de forma sostenida en nuestro sector. De hecho, no sé si esta crisis, Javier, ha llegado en el peor momento posible, ¿no? Con la época en la que despega la temporada alta, cuando las aerolíneas probablemente venden más billetes, ¿no? De cara al verano. No sé si ha sido doblemente inoportuna en ese aspecto. Sí, desde luego, digamos que cuando ha ocurrido, que es precisamente la mayor parte de las compañías aéreas, ¿no? Pues ganamos dinero en la temporada alta, que en el caso de Europa es el verano, ¿no? Claro. Y luego perdemos en la temporada de invierno, ¿no? Y entonces al final se compensa una con la otra. Ahora, claro, estamos saliendo, ¿no? De un verano, todo esto, digamos, fue a partir de febrero, marzo, ¿no? De un invierno, perdón, y entonces iba a empezar el verano, que es la temporada donde pues se genera la mayor parte de los ingresos y también de los beneficios, o sea que ni siquiera eso pues ha ayudado, ¿no? Pero bueno, entendemos que ha sido cuando ha sido y ahora un poco lo que toca precisamente es hacer todo lo que sea posible para reducir costes, para aliviar la salida de tesorería de forma que podamos garantizar la supervivencia, porque eso sí, la única forma en que podremos hablar de recuperación y sobre todo de recuperación de los principales industrias a las que damos servicio, como es el turismo, ¿no? Sí. Es si las compañías aéreas sobreviven, de forma que a futuro podremos seguir prestando ese servicio a la sociedad. Sobre esas ayudas públicas, esos créditos avalados por el Estado que mencionabas, Javier, recientemente se ha hablado de la posibilidad de renacionalizar aerolíneas como Alitalia o de la posible entrada del gobierno federal alemán en Lufthansa. En el libro se habla también de regulación, de cómo fue este aspecto un catalizador para la aparición del modelo low cost. Y te pregunto, ¿crees que esta crisis puede suponer una marcha atrás en el proceso de liberalización que hemos visto en el sector en las últimas décadas? Sí, pues ahora yo creo que la gran incógnita en cuanto a la estructura de mercado, cómo va a afectar esto, ¿no? Pues al proceso liberalizador que en Europa llevamos más de 25 años, ¿no? Porque es cierto que, aunque todavía quedaban algunas aerolíneas en que distintos gobiernos tenían alguna participación más o menos importante, la tendencia era a lo contrario, que cada vez más estuviese en manos privadas. Ahora, desde luego, esto cambia un poco las reglas del juego porque, ya digo, aunque dije antes que la mayor parte de las
ayudas que están dando los distintos estados se limiten a líneas de crédito. En otros casos, como los que tú has mencionado, no es así, están hablando ya más de entrar en el capital. También es cierto que todas esas operaciones tienen que tener la aprobación de la Comisión Europea, y algunas de ellas, para tener esa aprobación, a lo mejor tienen algún tipo de condiciones, ¿no?, que tendrá que cumplir. Entonces yo creo que cuando pase un poco pues todo lo que es la fase actual y empecemos ya con la recuperación, ¿no?, y cuando toque empezar a devolver también esos créditos, pues es un poco el momento que se verá cuál es el mapa que hay. También no es descartable que para entonces también a lo mejor no todas las compañías consigan sobrevivir, porque obviamente una cosa es que te aporten liquidez ahora mismo y a corto plazo consigas sobrevivir, pero si a futuro, en función de cómo va la demanda, ¿no?, y además estos costes adicionales a los que tenemos que hacer frente a las compañías serias, pues va a ser una carga importante, pues a lo mejor no todas las compañías van a lograr sobrevivir. Entonces también se presentará también esa disyuntiva de decir, bueno, y algunas que no han tenido, ¿no?, pues el apoyo de ayudas de Estado que han entrado en el capital han desaparecido, y otros, sin embargo, las han rescatado entrando en el capital. Pero bueno, yo creo que esa lo veremos dentro de no demasiado tiempo, dentro de unos meses, dentro de un año así, cuando un poco ya se vea cuál es el mapa, ¿no?, que queda tras este, digamos, pues cambio tan devastador. Revolución en los cielos, Javier, es un libro que se nutre de tu amplia experiencia profesional, no solo como ejecutivo, aunque eres ingeniero aeronáutico de formación, sino también como docente, lo cual hace que sea una publicación muy didáctica, muy divulgativa, en la que pone sobre la mesa algunos mitos que existen sobre las aerolíneas de bajo coste, que han sido, de alguna forma, las verdaderas democratizadoras del transporte aéreo, pero no sé si también pueden ser las más castigadas por esta crisis, Javier. Bueno, es curioso que me lo digas ahora porque, y aquí te voy a dar una primicia, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, bueno, estoy preparando la versión en inglés, ¿no?, del libro. De hecho, la tenía prácticamente acabada, la traducción al inglés, que la he hecho yo mismo. Uh-huh. Pero claro, dije, es que sacar ahora mismo una edición, en este caso la inglesa, y no hacer ni siquiera referencia al COVID-19 no tendría sentido, con lo cual, esta es la primicia, uh-huh, estoy ahora mismo escribiendo un 6º capítulo que se va a titular Aviation and COVID-19, y luego el subtítulo es The End of the Low Cost Model, con un signo de interrogación, ¿no? Porque es cierto que algunas personas pues dicen eso, no, ya está, esto es ya la puntilla para el modelo de negocio de bajo coste, porque se basa en alta utilización, en mucha demanda, en crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, obviamente tampoco voy a revelar el final, claro, para también así fomentar que la gente que se ha comprado la primera edición se compre la segunda, y la que no se compra ninguna se compre esta cuanto salga. Ajá. Pero lo que sí un poco puedo adelantar es que realmente, primero, es difícil ya, sobre todo en el corto y medio radio, definir a qué se refiere uno, digamos, con el modelo low cost. Y de hecho, el último apartado del 5º capítulo del libro hablo de eso, del modelo híbrido, ¿no?, que es al que hemos tendido todas las compañías que hacemos corto y medio radio, ¿no? Entonces ya es muy difícil decir qué es el final del low cost, porque es difícil decir ya casi qué son las compañías low cost. Eso lo primero. Y luego también yo ya me he convertido en un experto, ¿no? Pues cada año prácticamente escribo un artículo de opinión que se titula así precisamente, ¿no?, el fin del low cost de este año, o el fin del low cost ahora no. Porque eso parece que poco, pues como es cierto que muchas de las nuevas compañías que se han creado recientemente, ¿no?, pues han seguido en mayor o menor medida el modelo low cost, pues entonces también muchas han desaparecido, aunque algunas no son tan recientes, como era el caso de Monarch, era el caso de Air Berlin. Entonces, sí, bueno, hay una tendencia a decir, no, claro, es que ya el modelo low cost está en... Uh-huh. Y yo creo que no es un tema tanto del modelo low cost como de compañías individuales, y cuál es el modelo de negocio que la compañía tiene, cuáles son sus fortalezas y debilidades, y cómo entonces se posiciona en el mercado. Y precisamente por eso también se ha tendido a ese modelo híbrido, ¿no? Y ya casi no existe ninguna compañía low cost pura, como el modelo original que creó Southwest, igual que ninguna de las compañías tradicionales, al menos en el corto y medio radio, se puede decir que ya, digamos, hacen algo completamente diferenciado. Al final hemos tendido a un modelo híbrido, y aquellas que tengan una posición pues más fuerte, ¿no?, y ventajas competitivas, pues son las que sobrevivirán. Y ahí, en ese sentido, yo creo que va a haber compañías low cost fuertes hoy en día, que lo seguirán siendo, e incluso más en el futuro, igual sí, que va a haber compañías tradicionales o de red que harán lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto el final de un modelo como realmente pues un hito más, ¿no?, que hace tan difícil la supervivencia y que hace tan difícil la rentabilidad sostenida, pero en este caso con unas magnitudes pues nunca vistas. Obviamente no queremos desnudar completamente el contenido del libro, porque además nos obligaría a una entrevista muchísimo más larga, ya que este es un libro que da una radiografía muy detallada sobre el modelo de negocio de las low cost. Pero sí me gustaría hablar, Javier, del 5º capítulo, que tiene además una extensión notable, donde se aborda un aspecto capital, el más importante para el modelo de negocio de las low cost, como es
el cliente y ese cambio de paradigma que supone entender que volar no es un fin en sí mismo, sino un medio para hacer otra cosa. Efectivamente, yo un poco, y de hecho lo que me inclinó, ¿no?, a escribir el libro, además de pues las labores docentes, ¿no?, pues que he desempeñado, fue un poco el comprobar que a pesar de que en cuanto a penetración, ¿no?, el modelo había pues alcanzado un éxito increíble. En el caso de España es más del 50% de los pasajeros que vuelan desde hacia España lo hacen en una compañía denominada como de bajo coste, pero sin embargo cuando hablaba con mucha gente todavía siempre me ha sorprendido lo poco conocido que era, cuáles eran las claves, ¿no? Todo el mundo o muchísima gente, y eso incluye desde pues consumidores, desde políticos, periodistas, ¿no?, pues se pensaban que realmente el pilar era los costes bajos, ¿no? Y por eso, de hecho, hasta el nombre es así, de bajo coste, ¿no? Entonces, que realmente el pilar era, la piedra angular, era en los costes bajos, y eso era, digamos, la característica. Y un poco yo lo que siempre he visto es que no, que es uno de los dos pilares, que es la eficiencia operacional, que eso te permite tener costes bajos, que al final te permite tener tarifas baratas, pero el otro pilar tan importante o más que el anterior es un poco la eficiencia comercial y el enfoque hacia el cliente, ¿no? Y eso puede llamar la atención, ¿no?, a gente que diga, no, pero si precisamente las low cost se caracterizan por lo contrario, por no tratar bien al cliente. No, yo ahí lo que estoy diciendo es que, en mi opinión, las compañías de bajo coste exitosas han sabido interpretar muy bien cuáles eran las cosas que realmente pues necesitaba y requerían los clientes, sobre todo los clientes de vuelos cortos, ¿no?, y medios de 2-3 horas, ¿no? Y ahí se dieron cuenta que eso, que al final, como tú acabas de decir, realmente la gente no se mete 2 horas en un tubo de aluminio presurizado. Ajá. por el hecho de estar allí, ¿no? Al revés, es simplemente algo que le facilita hacer otra cosa. Lo que quieren hacer es otra cosa, ¿no? O sea, tiene una demanda derivada, ¿no? Y lo que quieren es irse de vacaciones, ver sus amigos y familiares, hacer negocios, irse a estudiar. Entonces, para ello, uno de los principales factores de decisión, en muchos casos el primero, es el precio. Es teniendo unas tarifas baratas, entonces mucha más gente pues quiere volar, porque además sabe que el dinero que se ahorren en esas 2 horas se lo va a poder gastar luego en ir a un hotel mejor, en ir a un restaurante mejor, en hacer más cosas en el destino. Entonces eso lo han sabido leer muy bien las compañías aéreas de bajo coste, en mi opinión, y fue lo que hizo que realmente fuesen las que entendiesen mejor cuáles eran las necesidades reales de una mayoría de sus clientes y los distintos segmentos de clientes, y de esa forma han sabido adaptarse a ellas sin sacrificar los fundamentos del modelo, y han conseguido ese círculo virtuoso que ha hecho que hoy en día, pues bueno, pues en el corto y medio radio se ha impuesto ese modelo hasta el punto que a las compañías de red pues no les ha quedado más remedio que incluso adaptarse, ¿no?, y pues ir pues acercando un poco su modelo más al modelo pues de negocio de bajo coste. Entonces, en ese sentido, es por lo que a mí me parece tan importante de todo el libro, pues el capítulo 5 que dices, que es la mitad de la extensión del libro total, porque hasta entonces digo una serie de cosas que más o menos pueden ser pues conocidas y leídas, pero eso es algo que yo, digamos, pues nunca he visto, al menos plasmado en forma de libro y explicando precisamente el porqué, la clave, ¿no?, del éxito del modelo de bajo coste, además de ser los costes bajos, que es una condición necesaria, pero lo que digo yo es que es necesaria pero no es suficiente. Lo que hace falta, y la parte, digamos, que lo completa, es precisamente esa eficiencia comercial excepcional. Para ir terminando, Javier, me gustaría hablar de una de las reflexiones que haces en el libro que me parecen todavía más interesantes a la luz de lo que está ocurriendo. Me refiero cuando hablas de productos sustitutivos al transporte aéreo, donde explicas que no solo es el vehículo o el tren, por ejemplo, sino también la decisión de no viajar. Y analizando un poco los cambios a los que está obligando esta pandemia, por ejemplo, estoy pensando en el pasajero de negocios, el cliente business, que es un porcentaje significativo del beneficio para muchas compañías, que ahora ha podido, por ejemplo, descubrir el teletrabajo o la posibilidad de que muchas personas opten este año por el staycation, como se suele decir en la cultura anglosajona, es decir, me quedo de vacaciones pero en casa. ¿Hasta qué punto puede hacer daño a las aerolíneas de bajo coste que esta decisión de no viajar se incremente significativamente en estas circunstancias excepcionales? Sí, pues yo creo que ahí lo fundamental, ¿no?, y como dices, y eso lo cubro, ¿no?, cuando hablo un poco del modelo de las 5 fuerzas de Porter, ¿no?, dentro de la fuerza de la amenaza de productos sustitutivos, y es precisamente porque hay que entender bien, ¿no?, cuál es la necesidad de los clientes que estás satisfaciendo, ¿no?, que no es simplemente el desplazarte de A a B, sino es desplazarte de A a B para hacer otra cosa, y es esa otra cosa la que es fundamental, y por eso entonces, por un lado sí, la decisión de no viajar es uno de los principales productos sustitutivos, sobre todo porque estamos hablando de que el viaje, sobre todo el viaje de ocio, al final es un gasto discrecional y la gente entonces, pues primero
utiliza sus ingresos para los gastos esenciales y luego si le queda algo disponible, pues para los discrecionales, ¿no? Y entonces, ahora mismo, digamos, una de las cosas es que al menos pues en el corto plazo, ¿no? Es probable que la gente se lo piense 2 veces, sobre todo antes de ir a un país extranjero y mucho más si es lejano, entonces es más normal que la gente a lo mejor o no viaje directamente o viaje más por cerca de su territorio, dentro de su país, por ejemplo, ¿no? Claro. Y luego sí, lo que dices, mucha gente nos hemos acostumbrado, digamos, a utilizar un poco más eficientemente las herramientas que ya estaban ahí, ¿no? De teletrabajo y de videoconferencia, y eso puede hacer que tenga un cierto impacto. Lo que pasa que yo creo que también hay determinadas cosas que no son sustituibles, digamos, por una herramienta tecnológica, ¿no? Pues claro. El abrazo de una abuela a sus nietos, yo no lo puede sustituir ningún Skype, por mucha alta calidad que tenga, ¿no? Sí. Y luego también, incluso en el segmento de negocios, ¿no? Desde luego, determinadas reuniones internas, ¿no? Que teníamos, y a lo mejor ibas un día a Londres y luego decías, si he venido para esto, si esto se podía hacer por videoconferencia, a lo mejor, pues algunas de esas sí que se podrán reemplazar, claro. Pero sin embargo hay determinadas cosas que no pueden reemplazar el contacto cara a cara, esas reuniones previas, esa discusión tomando un café antes de la reunión, ese intercambio en los pasillos, esa pues comida de negocios, ¿no? Entonces yo creo que parte de eso ya estaba pasando, ya estaba habiendo una tendencia a determinados viajes de negocios que fuesen siendo sustituyéndose, ¿no? Por pues videoconferencias o herramientas telemáticas, pero habrá otras que seguirán estando ahí, ¿no? Y yo creo que al final el reto que tenemos pues todos los que nos dedicamos a esto es seguir haciendo que volar sea pues tan asequible como es hoy en día, y que nos ha costado bastante democratizarlo, ¿no? Y que haya dejado de ser un lujo al alcance de una minoría de privilegiados, que lo era hace no demasiado tiempo, hace 20, 25 años. Ahora ya, afortunadamente, es algo que está al alcance de la inmensa mayoría de consumidores, ¿no? Y realmente el reto que tenemos delante de nosotros es que esto siga siendo así a pesar de pues toda esta crisis tan devastadora. Es un libro muy rico en contenido, además, por cierto, uno de esos libros que quedan muy bien, que lucen muy bien en la estantería de la biblioteca o de la oficina cuando se ha leído. Se titula Revolución en los cielos, claves del éxito de las aerolíneas de bajo coste. Lo edita la Escuela IT Aérea en su colección de obras maestras. Por cierto, que el libro electrónico, vamos a dejar el enlace en la página web, en aerovía.net. Lo tienen de todas maneras disponible en la web de Profit Editorial, y su autor es Javier Gándara. Javier, mucha suerte con el 6º capítulo, con la versión en inglés, y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros en Aerovía. Un saludo. Un placer estar aquí y muchas gracias a vosotros. Y seguimos con más en Aerovía. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovía.net. Como les decía al inicio, en Aerovía seguimos tomándole el pulso al sector aéreo en esta época tan difícil, y hoy queremos conocer cómo está afectando esta crisis a alguna de las principales entidades formativas del sector en España. En Jerez está la sede de Flight Training Europe, FTE, cuyo copropietario es Óscar Sordo. Hola Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas ahora mismo? En Jerez ya en fase 2 de la recuperación, y me imagino que poco a poco reanudando la actividad. Cuéntanos. Pues empezamos la fase 2 este pasado lunes. Durante todo este tiempo la práctica totalidad de nuestros estudiantes han estado en casa. Solamente ha habido 30 estudiantes que se han quedado aquí por diversos motivos, no han podido viajar a sus hogares. Y bueno, a día de hoy tenemos aproximadamente unos 80 estudiantes ya de vuelta en el campus, y bueno, todavía estamos en un ERTE, pero ya hemos recuperado prácticamente la mitad de los empleados que están de vuelta ya trabajando. Óscar, en FTE Jerez hay aproximadamente unos 200 licenciados cada año. Pensando en su transición entre la escuela y el mercado laboral, ¿cómo ha cambiado la película para ellos en solo unos meses, no? Bueno, hace unos meses la situación era excepcional. Yo no he vivido en los últimos... yo he estado en esta industria aproximadamente 20 años y no había vivido tiempos como los que hemos experimentado en los últimos años, donde la mayoría de nuestros estudiantes tenían una oferta de trabajo incluso antes de salir de la escuela. Entonces, bueno, este parón sí se ha notado, nadie lo esperaba, ¿no? Y no cabe duda que va a afectar a la industria de manera inmediata, pero yo confío que esto recuperará de manera rápida en cuanto la confianza pueda volver otra vez a los ciudadanos, ¿no? Que les permita poder volver a viajar.
Óscar, entiendo que en FTI Jerez tenéis programas de formación de pilotos, por ejemplo, para Iberia. ¿Os han dicho algo las aerolíneas de por dónde pueden ir los tiros en los próximos meses? Pues sí, durante estos tiempos ha habido de todo. Ha habido alguna aerolínea como era Flybe, ¿no? que entró en liquidación hace ya 3 o 4 meses, fue la primera señal. Uh-huh. Sin embargo, eso fue porque estaban en situaciones bastante malas en ese momento, y sí hay situaciones como la de Iberia que quieren proseguir con su programa, o sea que son buenas noticias, y otras aerolíneas como pueden ser, por ejemplo, Astana. Tenemos clientes que ven esto como un periodo que se va a superar, e incluso estamos en negociaciones con 2 aerolíneas de un tamaño considerable, uh-huh. Algunas de fuera de Europa, que han venido haciendo estos programas durante muchos años en volúmenes muy elevados, que tienen en mente seguir haciéndolo. O sea, la necesidad a medio plazo está ahí. Esta es una crisis, Óscar, que no solo afecta a pilotos, y además en el caso de FTI Jerez es una escuela especial porque además tenéis también estudiantes de control aéreo. Si baja el tráfico, ¿puede ocurrir que proveedores de servicios de navegación aérea como NATS o Enaire en España se replanteen sus necesidades de personal y que esto afecte también al número de alumnos que tiene la escuela? Bueno, en los últimos años estas organizaciones tenían un déficit de personal importante, uh-huh. y la formación que han ido haciendo, particularmente en los últimos 2 años, era para reponer los números que tenían e intentar conseguir el nivel donde tenían que situarse, ¿no? Entonces este periodo les va a permitir un poquito de oxígeno para ponerse un poco al día. Sí es verdad que durante este periodo ha habido un parón porque hay mucha incertidumbre, pero bueno, como sabéis, Enaire saca sus plazas anualmente. Hay una convocatoria que se está ahora mismo acabando de cerrar los nombres de las personas que la han superado, y sí es posible que los números varíen algo, sobre todo en el próximo año, pero no creo que cambien de manera sustancial. Durante ese confinamiento hemos proseguido con nuestra formación, o sea, hemos tenido incluso alumnos tanto de control como de piloto que han empezado su curso durante el confinamiento, o sea, han iniciado su fase teórica durante el confinamiento, lo cual es algo que avala un poco la confianza que tienen el público en general en que esto es un tema temporal. Uh-huh. Óscar, me imagino que en el día a día un poco de la escuela la parte teórica es fácil de digitalizar, pero a la hora de volar, por ejemplo, para los pilotos, y si hay que hacer vuelos entre provincias como parte del proceso de aprendizaje, ¿en qué os puede complicar las cosas la situación que vive ahora mismo el país? Bueno, la manera en la que nos está afectando fundamentalmente es las dificultades para poder comenzar con la formación tan pronto como los estudiantes llegan aquí a Jerez. Tenemos muchos estudiantes que vienen del extranjero y, bueno, como sabéis, hay un periodo ahora de cuarentena. Tienen que estar 2 semanas sin poder salir del domicilio, ¿no? del campus. Y eso significa que durante esas 2 semanas no pueden volar. Sin embargo, todos los que vienen de dentro de España y que se han ido incorporando a lo largo de esta semana ya están volando. O sea, nuestra actividad de vuelo se ha reiniciado este lunes. Una más, Óscar. Estamos viendo el impacto impresionante de esta crisis en aerolíneas, fabricantes. ¿Cuál crees que puede ser la factura también para las escuelas que os dedicáis a la formación de profesionales para el sector aéreo? Bueno, yo creo que sin duda tendrá un efecto, sobre todo en aquellas escuelas que han empezado sus operaciones recientemente y han hecho inversiones cuantiosas. El atravesar un periodo, de baja actividad, totalmente en contra de sus planes, pues puede afectarlos de una manera bastante negativa. De hecho, ya hay señales de que hay algunas escuelas que están haciendo movimientos. En ese sentido, nosotros hemos abierto un programa que le llamamos Silver Lining, dirigido a que aquellos chicos que pudieran tener algún problema en su actual escuela, pues que puedan continuar su programa con nosotros, que pensamos estar aquí durante muchísimos años. Ojalá que sí. Óscar Sordo es el copropietario de FTI Jerez. Óscar, nos han quedado algunos temas pendientes, seguro que habrá tiempo para tratarlos aquí en Aerovía en algún próximo capítulo. Y lo dicho, quedas emplazado. Muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte, que vaya muy bien. Muchísimas gracias a ti, Miguel. De la
fase 2 de la recuperación. Vamos a la fase 1. En Madrid, en Cuatro Vientos, está la sede principal de European Flyers, una de las escuelas referentes, de las veteranas en la formación de pilotos en España. Su director es Miguel del Moral. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos cabida en este espacio. No faltaría más. Miguel, cuéntanos cómo están las cosas en Cuatro Vientos, en la fase 1. ¿Cómo está siendo la vuelta a la actividad? Bueno, pues ahora mismo, como sabéis, todavía en Madrid estamos en la fase 1, que seguiremos otra semana más. Además, pues creo que debido a los casos que ha habido aquí, como estamos, como digo yo, en el Wuhan chino, pues es lo prudente. Entonces, aquí de momento, pues en Cuatro Vientos no se está operando, pues más allá de vuelos de mantenimiento y demás. Uh-huh. Me imagino que, entre tanto, la formación, o parte de ella al menos, se ha digitalizado en estas semanas, ¿no? Sí, correcto. Desde que se dio se declaró el estado de alarma, bueno, al principio es cierto que esperamos unos días porque nadie preveía que esto iba a ser tan largo, ¿no? Los primeros días, pues como para todos, días o semanas, pues fueron al principio un poco de desconcierto, pero en el momento que ya vimos que efectivamente esto pues tenía ya la pinta de que iba a ir para largo, pues comenzamos con la formación a distancia. Nosotros ya anteriormente ya teníamos experiencia en cursos a distancia, con lo cual más o menos, pues bueno, conocíamos la plataforma que utilizamos, ya la conocíamos más o menos bien y pusimos en marcha toda la formación online. Uh-huh. Miguel, European Flyers es una empresa que lleva más de 30 años formando nuevos pilotos. En este tiempo seguro que ha habido espacio para ver más de una crisis que haya afectado a la demanda de nuevos pilotos, pero desde luego ninguna con la envergadura o con el potencial de afectar tanto como esta, ¿no? Sí, correcto. Efectivamente, anteriormente, pues cuando hemos sufrido crisis anteriores de demanda de pilotos, pues bueno, ha sido porque el mercado, pues por razones económicas, se ha contraído. Y bueno, pues efectivamente lo que pasa en estas situaciones, se contrae el mercado, escuelas que pues se tienen que amoldar, tienen que reducir estructuras y pues hombre, se corre el riesgo, pues incluso escuelas pues que en ese momento pues pueden desaparecer. De hecho, te iba a preguntar por eso, Miguel. ¿Os preocupa que esta crisis pueda llevarse por delante algunas empresas en el sector de la formación? Sí, por supuesto. No cabe duda que esto pues nos va a afectar a todo el mundo, en mayor o menor medida. Sí es cierto que, como decía antes, por el motivo, digamos, tan radical, por la entrada tan abrupta, ¿no?, de que ha sido esta vez esta crisis, nos ha pillado en un momento que pues las escuelas, el sector formativo, pues igual que las aerolíneas, estaba en lo más alto. Pues hombre, nos ha cogido a las escuelas con muchos alumnos y confiamos, por un lado, en que esto, aunque como están diciendo, ¿no?, pues pueda tardar 2-3 años en recuperarse o más, como incluso dicen algunas aerolíneas, pero que podamos resistir y luego que salgamos con más fuerza. Yo confío en ello, en que el mercado, pues finalmente que salgamos con más fuerza. Pero sí, que duda cabe, pues que existirá el riesgo y pasará, pues de que haya escuelas, pues que quizás unas tengan que reducir estructuras y otras pues que quizás puedan desaparecer o que se vayan de determinados mercados, como ya hemos visto, ¿no?, en España, pues que está sucediendo. Claro, porque además este es un aspecto crítico, considerando que normalmente los alumnos que toman parte de estos cursos de formación hacen una inversión, sus familias, ¿no?, en la mayoría de los casos, realmente importante, ¿no? Hombre, seguro, no vamos a negar que esto efectivamente pues va a ser un factor importante. Efectivamente, como dices, es un importe pues que puede ser elevado, aunque yo sobre esto también me gusta decir que dependiendo que pues un estudiante, dependiendo qué carrera elija, pues si tú sumas los años que va a estar en una universidad privada, fuera de su casa, dependiendo qué estudios, a la larga el importe que va a poder necesitar puede ser similar. Quizás aquí igual la diferencia está pues que es en menor tiempo. O sea, que aquí la formación del alumno pues probablemente va a girar en torno a alrededor de los 20-24 meses y entonces si fuera una carrera que va a durar 5 años o 4 años, un máster, ese importe iría más diluido en diferentes años. Aquí efectivamente dura menos. Pero confiamos que si los números después pues respaldan, si se ve efectivamente una vez que se pase el virus, veamos de nuevo el horizonte anterior, pues deberíamos volver a lo mismo, porque si hace un año se estaba hablando de la necesidad de pilotos que hay en el mercado, o sea, esta necesidad
aunque desaparezcan aerolíneas, volverán a crecer rutas. Yo tengo que decir que soy muy positivo y confío que volveremos de nuevo a los mismos números. Pero si bien, pues llevará tiempo, cierto es. Bueno, ojalá sea más pronto que tarde. Miguel del Moral es el director de European Flyers. Miguel, muchísimas gracias por estar en Aerovía. Mucha suerte y un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Y seguimos, que nos falta un punto para completar esta Aerovía. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. Es el sonido de una cuenta atrás histórica. El 30 de mayo de 2020 ya es una de esas fechas marcadas en la historia del sector aeroespacial. Ese día, este pasado sábado, Estados Unidos volvió a enviar, después de casi una década, una nueva misión tripulada al espacio, en lo que supone el inicio de una nueva era en el sector espacial, ya que los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley llegaron a la Estación Espacial Internacional en una nave construida por una empresa privada, por SpaceX. Un lanzamiento histórico desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, sobre el que hablaba el administrador de la NASA, Jim Bridenstine. Estaba rezando, decía Bridenstine, no te voy a engañar, estaba rezando por Bob y Doug, por sus familias, rezaba porque vuelvan de forma segura, a pesar de que justo se estaban yendo. Ya había escuchado ese sonido en otras ocasiones, pero es una sensación completamente distinta cuando tienes a tu propio equipo en ese cohete. Unos minutos más tarde, en la ceremonia posterior al lanzamiento, el presidente estadounidense Donald Trump, en un discurso triunfal ya en clave preelectoral, celebraba el éxito. Líderes del pasado pusieron a Estados Unidos a merced de naciones extranjeras para enviar a nuestros astronautas al espacio, decía Trump. Eso se acabó. Hoy, una vez más, lanzamos con orgullo astronautas americanos, en cohetes americanos, los mejores del mundo, desde aquí mismo, desde suelo americano. Hemos creado la envidia del mundo y pronto aterrizaremos en Marte. Pronto tendremos las mejores armas jamás imaginadas en la historia. Ya he visto diseños y ni siquiera yo puedo creer. Sobre este acontecimiento hablamos ya con Juan Pons, que además de coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, es un experto en temas espaciales, aeronáuticos y de defensa, a quien seguro han leído en más de una ocasión en hispaviación.es. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miquel? Encantado de saludarte. Igualmente, Juan. Lo decíamos hace un momento, una nueva era con nuevos actores, en este caso SpaceX, también Boeing. Cuéntanos un poco más sobre la trascendencia de este hito, Juan. Bueno, sin duda ninguna se trata de un despegue histórico. Se trata de un despegue histórico porque hace prácticamente 9 años que desde el territorio de Estados Unidos no despega ninguna nave tripulada. Eso significa que durante esos 9 años Estados Unidos, mejor dicho, los astronautas de Estados Unidos han dependido de los rusos para volar al espacio, en concreto a la Estación Espacial Internacional, pero a cualquier sitio que quisieran. Dependían de los rusos. A partir de ahora es el primer paso para que no ocurra, pero durante una serie de años todavía la NASA estará jugando con los rusos por no depender únicamente de la nave que ahora acaba de volar. Lo que cambia aquí, Juan, es que la NASA pasa de ser fabricante a cliente, a usuaria de las naves fabricadas por empresas privadas, ¿no? Correctamente, tienes toda la razón. La diferencia con el pasado es que antes la NASA diseñaba lo que quería, la nave espacial que quería, y las empresas lo fabricaban. Ahora no, ahora les ha entregado o les ha concedido el beneplácito tanto a Boeing con su C-700 y a SpaceX para que ellos sean no solamente los que diseñen, sino también los que fabriquen. Esa es la gran diferencia entre uno y otro proyecto. Entonces, el proyecto de Boeing va un poco más retrasado, pero cuando se tengan los dos proyectos en marcha, desde mi punto de vista, será cuando se dejará de lado ya la dependencia total de los rusos. Yo estimo que eso ocurrirá hacia el año 2022. Dentro de un par de años, cerca, eso va a ocurrir. Escuchábamos antes a Trump en tono triunfal, pero ¿cuál es la importancia de esta misión en el contexto del sector espacial mundial, Juan?
Bueno, pues este hito significa que ya ha comenzado, pero se desarrolla en un grado más, la competencia entre, sobre todo, Estados Unidos y China, por llegar a la Luna, llevar astronautas a la Luna y el siguiente paso, que es muchísimo más complejo, que es llegar a Marte. En julio empieza la carrera. En julio los chinos lanzan una nave espacial a Marte, Estados Unidos lanza otra nave espacial en Marte y a partir de ahí empieza la carrera. Una cosa que no ha salido, pero he visto en alguna imagen, es que en la visita que hizo Trump el pasado miércoles, el día que no pudo salir la nave espacial Dragón, estaba la máxima responsable de Lockheed Martin y le enseñó al presidente Trump, le enseñó la nave Orion, que es la que está diseñando, la que está construyendo precisamente Lockheed Martin para volar a la Luna y más allá. Eso significa que la carrera entre China y Estados Unidos ha empezado ya y está en sus primeras etapas. Y de ella hablaremos sin duda en los próximos capítulos. Muchísimas gracias, Juan, te leemos estos días y pronto nos volvemos a encontrar aquí en Aerovía. Un abrazo. Perfecto, un fuerte abrazo, Miguel, saludos. Y hasta aquí llega este repaso a la actualidad en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de hispaviación.es y también en nuestra página web en www.aerovia.net. Si quieren recomendarnos a sus amigos, colegas, familiares, no olviden que Aerovía se puede escuchar en las principales plataformas. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify, iVoox, Podbean, TuneIn, desde la semana pasada también en Google Podcast y hasta en YouTube. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Hasta la próxima!